Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerio CNC. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto poderlos saludar y bendecir en este día viernes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar delante de su presencia y juntos venir y sentarnos a la mesa, ser discipulados por Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a compartir la palabra que Él ha puesto en nuestros corazones. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este momento. Envíanos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Bendice hogares, bendice familias. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos continuar con nuestra enseñanza de acuerdo a lo que hemos estado platicando los días, día viernes. Hemos platicado sobre los 5 ministerios. De la misma manera, hemos platicado sobre los 18 dones y hay que explicar cada uno de ellos. 18 dones, hay en la palabra del Señor, dones del Espíritu. Y luego encontramos los 12 frutos del Espíritu. Y también tenemos que tomar en consideración que para poder dar fruto, igualmente para poder permanecer o tener esa bendición de los dones del Espíritu, hermano, tenemos que buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo tan impresionante que Dios nos ha dejado, hermano, como una riqueza espiritual. Recuérdese que la novia que luego se va a casar con el Señor tiene que tener una preparación. Y en la medida que nosotros nos acerquemos al Señor preparados, discipulados, vamos a ser de más bendición para otros. Cuando vemos esta palabra, 18 dones, 12 frutos, nos damos cuenta que también está la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es muy importante. Estuvimos platicando, hermano, sobre la oración de la novia. Ese tipo de oración nos enseña aquella comunión que nosotros debemos de tener constantemente delante de la presencia del Señor. Tenemos que venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Y buscar dar fruto delante de la presencia del Señor. Ahora, una de las preguntas, hermanos míos, que nosotros necesitamos hacernos es, bueno, ¿y cómo dar fruto, verdad? Porque recuerde usted que dice que el que no da fruto, el que da fruto es podado para que dé mejor fruto, y el que no da fruto es cortado, dice la palabra del Señor. Entonces hay inquietudes o hay preguntas que nosotros necesitamos hacer. Bueno, ¿y cómo dar fruto, verdad? ¿Cómo puedo dar fruto? ¿Cómo puedo dar fruto? Los frutos del Espíritu. Bueno, naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu, creyendo en Jesucristo y empezar a dar fruto. La pregunta que nosotros nos hacemos, bueno, ¿y cómo dar fruto? Según Génesis capítulo 28 y versículo número 3 dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga. Mire la bendición. Vamos a sacar espigas esta noche. El Dios Todopoderoso te bendiga. 1, 2, te haga fecundo. 3, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. ¿Qué sucede con esta palabra? Esto lo vemos en Génesis 28:3. Pero Génesis 28:1 dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo. Mire la importancia de una bendición. Bueno, ¿cómo dar fruto? Una bendición. Llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso, esa es una bendición, la bendición de Isaac, te bendiga. ¿Cómo dar fruto? Bendecidos, una bendición patriarcal. Te bendiga, 1, te haga fecundo, 2, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. ¿A quién están dando esta bendición? Bueno, según esta palabra, dice, Isaac bendijo a Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Los 12 príncipes, los 12 patriarcas de Israel. Esta palabra dice, y él te dé la bendición de Abraham. Primero le dice que te haga fecundo, 2, multiplique, llegues a ser multitud de pueblos. Pero le dice en el versículo 4,
y te dé también la bendición de Abraham, a ti, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios le dio a Abraham. Entonces empezamos viendo que una de las formas como dar fruto, mis queridos hermanos, bueno, es recibiendo una bendición. Necesitamos ser bendecidos a la luz de la palabra del Señor. Marcos 4:33 dice la Biblia: Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones. Entonces es interesante verlo porque vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñando. Según esta palabra, Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Entonces vamos a ver que el Señor enseñaba por medio de parábolas, es decir, narraba historias, hacía fácil su enseñanza para que hubiera un mejor aprendizaje de parte del pueblo. 4:33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Jesús les hablaba la palabra según podían oírla. Recuérdense que es muy importante que nosotros prestemos atención. ¿Por qué es necesario prestar atención? Para que podamos recibir la semilla de la palabra de Dios. Versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba. Vea qué método más interesante, qué método más hermoso del Señor. Porque dice: y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Es decir, a la multitud le hablaba de una forma, al discipulado lo tomaba y les explicaba por medio de parábolas, les hacía simple la enseñanza, simplificaba las cosas. Esto me llama mucho la atención, hermanos míos, porque atraía la atención de ellos, pero les invitaba a prestar atención y a enseñarles sobre el reino de Dios. Entonces, ¿cómo voy a recibir, cómo voy a dar fruto? Porque eso es bueno, interesante que nosotros lo practiquemos. ¿Cómo dar fruto? Bueno, siendo enseñados por un maestro, siendo instruidos, poniendo atención, explicar las cosas por las cosas mismas, simplificando la palabra del Señor, haciéndosela llegar al alumno de una manera fácil de ser comprendida. Bueno, esto lo hace el que tiene la unción magistral. De la misma manera como Pablo le decía a Timoteo que hiciera función de evangelista, aquí es recomendable que nosotros hagamos función magistral, que las 5 unciones se puedan mover y que podamos enseñar y trasladar la palabra del Señor. Cuando vemos las enseñanzas de Jesús, encontramos en Marcos 4:33, la Biblia al día, Jesús en su ministerio terrenal utilizaba muchas parábolas para enseñar, para que escuchara la gente hasta donde su capacidad podía entender, hasta donde su capacidad para poder entender se lo permitía. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Simplificaba las cosas. Yo quiero verlo 4:33 en esta hermosa noche, libro de Marcos capítulo 4 y versículo número 33, dice la palabra del Señor: y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz, dejándolo: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo? Y Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate, sal de él. Después lo derribó y todos se quedaron asombrados de ver la autoridad con que enseñaba. Amén. Y su fama se divulgó. Bueno, ¿cómo enseñaba Jesús? Por medio de parábolas. Aquí vemos usando palabras, hermanos, de fácil comprensión. Luego vemos en Juan 15:1 que Jesús él mismo se compara con la vid verdadera. Vamos allá a Juan capítulo 15 y versículo número 1. ¿Cómo dar fruto? Es la temática esta noche, ¿verdad? ¿Cómo dar fruto? Entonces dice Juan 15:1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o el trabajador. Entonces aquí vemos a Jesús que él mismo se está comparando con la vid. Mire qué lindo. Es la forma como él trataba de llegarle a sus discípulos, de llevar la palabra. ¿Sabe cuál era el propósito? Dejar la semilla sembrada y que ésta diera mucho fruto. En Lucas 8:8 el Señor compara la palabra de Dios con la semilla. Vamos allá al libro de Lucas capítulo 8
Y versículo número 8 dice esta palabra del Señor. Y otra parte cayó en tierra buena, creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer, mis queridos hermanos? Bueno, necesitamos oír la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace él en Lucas 8:8? Comparó la palabra de Dios con la semilla. Luego encontramos en Deuteronomio 20:20, encontramos que había leyes de la guerra. Póngale atención a esto. Había leyes de la guerra, mi querido hermano, que no permitían que se cortara árboles frutales. Esto es muy importante, esto es muy importante. Esto lo vemos del plano natural. Para la guerra no se podían hacer, de los árboles frutales no se podían hacer armas de guerra, pero del que no daba fruto, a ese sí se le podía botar y convertirlo en un arma de guerra. Entonces vemos, según las leyes de guerra, no permitían que se cortara árboles frutales, solo los árboles que nunca daban fruto. Esto usted lo puede ver ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 20 y versículo número 20, según la palabra del Señor. Dice, solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir. Santo Dios, el que no da fruto lo destruyen. Eso dice la Biblia. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Veamos otros conceptos en otras versiones. Dice la Nueva Traducción Viviente, solo corta los árboles que sabe que no son aptos para comer. Mire, lo que no es apto, qué tremendo. ¿Se acuerda de aquella palabra que el Señor tuvo hambre y se acercó a la higuera y no encontró fruto? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo? La maldijo, no encontró fruto. Y aquí vemos, solo corta los árboles que sabes que no son aptos para comer, úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Mas el árbol que sepa que no lleva fruto, sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo, talarlo para construir un baluarte. Bueno, estamos viendo entonces en esta palabra que todo aquel árbol que no daba fruto era cortado, lo convertían en arma de guerra. Amén. Como hijos de Dios tenemos que dar fruto, según esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? El Señor espera que de nosotros que demos mucho fruto. Por eso a la amada la invita, por eso la amada invita al amado a que llegue a su huerto y coma de su exquisito fruto. Entonces, según Cantares 4:16, vamos a ver en esta noche, en el libro de Cantares, capítulo 4 y versículo número 16, dice, despierta viento del norte, viento del sur, que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado a su huerto y coma de sus mejores frutas. Esto nos habla, mi amado hermano, del huerto que está preparado, del huerto que es fructífero. Aquí encontramos a la tsunamita que se presenta como un huerto abierto, mientras que antes estaba cerrado en el 4:12. Se describe a sí misma como un huerto, lo cual significa de una entrega voluntaria al Señor. Entonces vemos, según Cantares 4:16, el Señor espera de nosotros que demos fruto. Mire, ¿qué es lo que Dios espera a nosotros? Que demos mucho fruto. Por eso dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Y esta noche estamos viendo cómo dar fruto y cómo empieza Jacob a fructificar bajo una bendición patriarcal. Luego encontramos las formas como Jesús trasladaba la enseñanza, instruía a sus discípulos, simplificaba las cosas por medio de parábolas, les hablaba al oído, los apartaba en lo secreto para que ellos pudieran crecer a la luz de la Biblia. Luego encontramos, mi querido hermano, en Gálatas capítulo número 6 y versículo número 7, que para que nosotros demos fruto hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso, y eso lo vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 6 y versículo número 7. Es una palabra que en esta noche enriquece nuestra fe, nuestra vida espiritual. Dice la Biblia, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Qué interesante, ¿verdad? No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, también eso segará. Qué tremendo. Todo lo que el hombre siembre, eso también el hombre segará. Entonces, si hay algo, dice que Dios
no puede ser engañado. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, para comenzar a obtener un fruto, primero debemos de comenzar por sembrar. De acuerdo a lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted hace una buena siembra, mi querido hermano, usted va a obtener una buena cosecha. Por ejemplo, se me ocurre, yo siembro paz, cosecho paz. Siembro gozo, ¿qué recibo? Gozo. Siembro fe, ¿qué recibo? Fe. Amén. Bueno, son tantos ejemplos, ¿verdad?, que podríamos ver en esta hora. Si nosotros tenemos una excelente siembra, definitivamente vamos a cosechar cosas buenas de lo que nosotros estemos sembrando delante de la presencia del Señor. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad. Yo siembro fidelidad, voy a cosechar fidelidad. Siento que más siembro mansedumbre, voy a cosechar mansedumbre. Sin embargo, todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si tú siembras, cosechas. Siembras bien, vas a cosechar bien. Siembras mal, vas a cosechar mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Este es un proceso para fructificar. Cuando vemos en la palabra del Señor, en el Génesis capítulo 1 y versículo número 11, empezamos a ver a Dios cuando comienza el proceso creativo en la tierra. Fue hasta el tercer día cuando ordenó que los árboles dieran frutos. Y eso usted lo mira ahí en el capítulo número 1, versículo número 11 del libro de Génesis. Recuérdese que esta noche estamos viendo cómo dar fruto. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así, fue así. Entonces vemos a Dios, mi querido hermano, que comenzó un proceso creativo en la tierra. Y fue el tercer día cuando el Señor ordenó que los árboles dieran mucho fruto. Y en Génesis 1:28 encontramos también que el Señor dio la orden, el Señor dio la orden de fructificar, amén, y de multiplicarse en el quinto o en el sexto día. Amén. Entonces estamos viendo cómo dar fruto en la presencia del Señor. Ahora, según Génesis capítulo número 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Fue ponerle orden. Lo primero que Dios hizo fue ponerle orden. Recuérdese usted que la cobertura del desorden son las tinieblas, y no podemos dar fruto mientras estemos en tinieblas, mientras estemos desordenados, mientras nos esté cubriendo. Principio creó Dios cielos, tierra desordenada y vacía, tinieblas. Mientras las tinieblas nos cubran, no podemos fructificar. Definitivamente no podemos fructificar. Entonces lo primero que necesitamos, mis amados hermanos, es dar fruto delante de la presencia del Señor. Necesitamos ordenar nuestra vida, necesitamos ordenarnos delante de la presencia del Señor. Y, hermano, el orden trae como consecuencia bendición. Recuérdese usted de aquella mujer del dracma. ¿Qué sucede con esta mujer del dracma? Era hija de Dios, pero dice la Biblia que ella pierde un dracma de 10. ¿Qué hace para recuperarlo? La Biblia nos enseña que encendió la luz. Entonces nos habla, hermano, de que ella vivía en tinieblas porque había un desorden en su casa. En encender la luz está hablando del espíritu que llega a alumbrar en medio del desorden. Y luego dice la Biblia que ella tomó una escoba y empezó a barrer. Cuando usted mira esto en la Biblia, barrer igual escoba, hermano, está hablando de ministración, está ministrando su casa. Entonces vemos que encendió la luz, barrió y luego encontró lo que estaba perdido. ¿Qué necesitamos para dar fruto, hermano? Bueno, necesitamos orden. Sí, necesitamos ordenar nuestra vida, necesitamos sacar las tinieblas, hermano, que están molestando nuestra vida. Recuérdese que cuando la luz llega, las tinieblas van desapareciendo. ¿Cómo dar fruto? Encontramos esto ahí en el libro de Gálatas, capítulo número 5 y versículo número 2. ¿Cómo dar fruto? Estamos hablando cómo dar fruto. Entonces volvamos a Gálatas capítulo 5 y versículo número 22, para que podamos enriquecer esta palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, antes estamos viendo
los frutos, las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cómo dar fruto? Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Ordenar nuestra casa, encender la luz, andar en el Espíritu, una bendición del patriarcal, etcétera. Y no vamos a cumplir los deseos de la carne. ¿De qué otra forma damos fruto? Siendo guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vemos ahí en Gálatas, hermano, encontramos que el Señor nos enseña que el Espíritu Santo debe de morar en nosotros, andar en el Espíritu. Es que el Espíritu venga y muere en nosotros, amén. El Señor Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera. Eso es muy importante, hermano. Número 1, para fructificar no podemos estar bajo una maldición. Para dar fruto no podemos estar bajo una maldición, definitivamente. El Señor Jesucristo dijo, nos convenía que Él se fuera, para que entonces viniera el Espíritu Santo a morar en nosotros. Amén. El que nos hace, y él es el que nos hace fructificar. Mire qué interesante. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que Él se fuera para que viniera, hermano, la promesa, viniera el Espíritu Santo a morar con nosotros, y Él es el que nos hace fructificar. Entonces, ¿cómo vamos a fructificar? Teniendo al Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo tener al Espíritu Santo? Naciendo de nuevo, recibiendo a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Cristo? Resucita nuestro espíritu que estaba muerto. Entonces estamos viendo esta noche cómo dar fruto. Aleluya. Sin embargo, cuando vemos, hermano, estos frutos, sin embargo, estos frutos no van a brotar espontáneamente, sino necesitamos una administración. Mire pues, ¿cómo dar fruto? Necesitamos ser ministrados. Vaya conmigo ahí a Isaías 55, capítulo 55, versículo número 10 y 11 en adelante. Isaías 55, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque como descienden de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelven allá, sino que la riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra. Mire cómo es la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual envié. Bueno, entonces el Señor nos pone un ejemplo. Lluvia, nieve, no vuelven, no regresan sin cumplir el propósito en la tierra, que la tierra produzca, germine, pero que dice el Señor que le da semilla al sembrador y pan al que come. ¿Quién es el que te da semilla? El Señor, y da pan al que come. Entonces hace una comparación. Él dice, así será mi palabra, así será mi palabra, la palabra que sale de mi boca. No puede volver a mí vacía sin antes cumplir el propósito por el cual la envié. Entonces, ¿cómo vamos a dar fruto? Dejando que la palabra cumpla un propósito en nosotros. Amén, que cumpla su propósito. Hermano, por eso, mire, para poder tener cambios en nosotros, necesitamos oír palabra, necesitamos sentarnos, necesitamos escuchar, necesitamos ser ministrados por la palabra del Señor. Hoy estamos estudiando cómo dar fruto, porque luego vamos a ver los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad. Son 12 frutos que necesitamos estudiarlos. ¿Cómo estudiar, cómo dar fruto? Bueno, lo estamos viendo en esta hora. ¿De qué otra forma podemos dar fruto? Recibiendo doctrina apostólica. Por eso dice ahí en Deuteronomios capítulo número 32. Y versículo número 2 en adelante, dice la palabra, caiga como la lluvia mi enseñanza. Mire qué linda es esta palabra. ¿Cómo dar fruto? Bueno, recibiendo doctrina, recibiendo enseñanza, siendo capacitados, siendo discipulados, siendo instruidos. Para eso necesitamos pastor, necesitamos iglesia, necesitamos congregación. Sí necesitamos, hermanos, tener cobertura, hermanos, tener un lugar donde estar siendo capacitados por Dios. Por eso dice cantar de los cantares que me bese con los besos de su boca. Esa palabra besar en el hebreo significa que me capacite, que me instruya. Amén, que me equipe con armas espirituales. Gloria a Dios. Caiga como la lluvia mi enseñanza, destile como rocío mi discurso, como llovizna sobre el prado y como aguacero sobre la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para fructificar? Según esta palabra, pues necesitamos tener una instrucción apostólica. La Biblia nos habla en Efesios que debemos de crecer, hermano, bajo la unción de los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, 11 y 13. Dice que, hermano, necesitamos esta unción para poder ser
ser ministrados, transformados, equipados para alcanzar la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto. Necesitamos estar, hermano, en una escuela de discipulado. Hoy aprendemos cómo dar fruto. Bueno, hay situaciones distintas por medio de las cuales nosotros podemos dar fruto. Y con esto me quiero quedar esta noche. ¿Cómo puedo dar fruto? Bueno, mire, pareciera complicado, ¿verdad? ¿Cómo dar fruto? Pues lo primero que tengo que hacer es aprender a oír. ¿Sí? Tengo que aprender a oír. ¿Y sabe qué es lo que más nos cuesta? Escuchar a otro. Eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Tener la humildad de escuchar a otro. Eso es lo que más nos cuesta. Pero es la única forma en que nosotros vamos a ser capacitados, vamos a ser instruidos por la palabra del Señor. Según Mateo capítulo 13, versículo 19 en adelante, la semilla que aquí nos habla, que es Cristo, fue sembrada y cada una de los corazones la recibió. Mire qué lindo. Pero solamente dio fruto el que tiene un corazón bueno y recto. ¿Cómo dar fruto? Mire, esa es la pregunta del examen, ¿verdad? Hoy, ¿cómo dar fruto? Dice que teniendo un corazón bueno y recto. Sencillo. Corazón bueno y recto, teniendo una bendición patriarcal. Amén. Recibiendo la palabra, teniendo la capacidad de escuchar a otro. Bueno, estamos hablando en este caso de pastor, ¿verdad? Entonces, la única forma que nosotros tenemos para poder dar fruto, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que esa semilla fue sembrada y cada uno de los corazones la recibió, pero solamente dio fruto el que tiene corazón bueno y recto. Y que retiene la palabra vida. No solamente hay que tener corazón bueno y recto, sino también retener la palabra que escuchamos. Amén. Y esta palabra, hermano, nos permite dar fruto de acuerdo a nuestra perseverancia. ¿Qué más tengo que hacer? Perseverar. Porque muchas veces somos emocionalistas, hermano, ¿verdad? Hoy sí me meto con Dios, me voy a meter a la escuela discipulado, hoy sí voy a estar con Dios. ¿Sabe qué? 2 o 3 enseñanzas y no tenemos la capacidad de sentarnos, escuchar y aprender. ¿O qué hacemos? Mejor me voy para otro lado porque aquí no es solo excusas, ¿verdad? No, tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos, escuchar, hermano, y recibir una buena impartición de la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Dice Lucas 8:15, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra. Mire, estos han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Entonces, no se trata solamente, hermano, mire pues, no se trata solamente de tener corazón bueno, recto, no solamente, sino también hay que retener la palabra. Consecuencia, hermano, consecuencia, dice que el fruto va a ser bueno. Amén. Un fruto bueno. ¿Por qué? Porque se retiene la palabra. Entonces vamos a tener un buen fruto. Esta noche, ahora sí, hablamos de cómo retener, cómo poder dar fruto, reteniendo la palabra oída, dando fruto. Esto evidentemente nos habla de nuestra salvación. Aquí la palabra oír nos da la capacidad, hermano, de poder ejercer, retener esta palabra bendita que viene de Dios, ¿verdad? Por eso dice Juan 8:31. Póngale atención a Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos. Bueno, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y llevaréis mucho fruto. Eso dice Jesús en Juan 8:31. En Juan 8:47 dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Oiga, qué tremendo. Aquí le está hablando el Señor, hermano, a estos que no oían. Les dice: ustedes no oyen porque no son de Dios. Santo es el nombre del Señor, ¿verdad? Les está dando una instrucción, hermano, de esta manera. Les dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Entonces, los que no escuchan, hermano mío, no entienden porque no son de Dios, no retienen la palabra del Señor. Luego encontramos
Dice la palabra del Señor en Lucas 11:28. Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estamos viendo cómo dar fruto. Póngale atención a lo que estamos leyendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Luego dice, si alguno me ama, guardará mis palabras, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Bueno, luego encontramos en el libro de Mateo 17:16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Recuerda que él estaba hablando en Deuteronomio 20:20 que el árbol que no daba buen fruto era cortado, lo convertían en arma de guerra, ¿verdad? Amén. La importancia, hermanos, entonces, de que nosotros podamos retener esta palabra y que podamos dar fruto al 100%. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros? Necesitamos que nuestros corazones sean limpiados, hermano, de piedras, de dureza, aleluya, de espinas que representan los afanes de este siglo, el amor a las riquezas, el temor de temores y aflicciones. El que oye la palabra, oiga esto, el que oye la palabra la entiende, lleva mucho fruto, al 30%. Amén. Esto es el atrio, al fructificar, 70%, es igual al lugar santo. Y luego encontramos el otro 100%, figura del lugar santísimo. El propósito de Dios es llevarnos a la estatura, fíjese bien, llevarnos a la estatura de primicias, es de fructificar 100%, y de esta manera seamos considerados amigos de Dios, según San Juan 15:14-16. El árbol que permaneció junto a las aguas da mucho fruto, según el Salmo 1:3, y da hojas, ¿verdad? Su hoja no cae. Esto es muy importante que nosotros lo veamos, lo entendamos, porque el que oye y entiende, el enemigo, mire, el que oye y entiende practica la palabra, definitivamente. Oye, entiende, crece delante de la presencia del Señor. Ahora, según Mateo capítulo 13, versículo 19, recuérdense que hoy estamos, nuestro tema de esta noche es cómo dar fruto, ¿verdad? ¿Cómo dar fruto? Hay que esperar que venga la lluvia, la nieve, que llegue la tierra, porque el Señor da la semilla y pan al que come, etcétera, ¿verdad? Mateo 13:19 dice, a todo el que oye la palabra de Dios. Entonces, otra pregunta es nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo dar fruto? Bueno, el que oye la palabra del reino y no la entiende, el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Viene el enemigo y la roba. Oye la palabra del reino, no la entiende. ¿Qué hace el enemigo? Le roba la semilla. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo. Amén. Emocionalista. Aleluya, gloria a Dios. Hoy sí. Pero que al poco tiempo usted lo mira otra vez igual. Pero dice, no entiende, porque no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra vienen las aflicciones, la persecución, tropieza y cae. Y luego, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra, malas penas de este mundo, preocupaciones, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Y el 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende, este sí da fruto. Y produce uno a 100, otro a 60 y otro al 30. Entonces, mi querido hermano, para poder dar fruto hay que oír también la palabra del Señor. No solamente oírla, hay que vivirla. No solamente vivirla, hay que practicarla, hay que enseñarla, ¿verdad? Recuérdense que esta noche estamos viendo cómo dar fruto. Quiero llevarlo al libro de Oseas, capítulo número 19 y versículo número 16. Dice la Biblia, ¿cómo dar fruto, verdad? Efraín está herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mi Dios lo desechará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Veamos esta palabra. ¿Cuál es el problema aquí? Efraín no quiso oír la voz de Dios.
Su raíz se secó y no pudo dar fruto. Mire qué tremendo. Cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, nuestra raíz se seca y no podemos dar fruto. Por eso, mis queridos hermanos, la importancia de que nosotros permanezcamos en un discipulado, la importancia de que seamos instruidos, la importancia de que seamos capacitados, la importancia de que seamos formados. Sí, Señor, es importante que nos sentemos, porque ¿por qué necesitamos sentarnos a escuchar? Hermano, porque si no, no aprendemos. Y aquí en Oseas encontramos en 9, 16, 17. En resumen de este versículo es que Efraín no quiso oír la palabra de Dios y su raíz se secó y no pudo dar fruto. Ese fue el problema de Efraín. Entonces los que no quieren oír la palabra de Dios, se les seca la raíz. El que no oye la palabra de Dios, se les seca la raíz y no pueden dar fruto. Veamos Apocalipsis 7, 5, 8. La Biblia nos enseña, mis hermanos amados, que Efraín fue desechado, porque no aparece entre las 12 tribus de Israel sellados. El árbol que no da buen fruto, da mal fruto. Recuérdese, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Simple. El árbol que no da buen fruto, termina dando mal fruto. Amén. Termina dando mal fruto, o da mal fruto, o no da ninguno. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Qué tremendo. Por sus frutos los conoceréis. Usted y yo vamos a ser conocidos por los frutos. En Gálatas 6:8, el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Hoy vemos cómo dar fruto. Bueno, estamos aprendiendo en esta hora, mis amados hermanos, nuestro compromiso como hijos de Dios es importante. Es el de sentarnos, escuchar la palabra del Señor, anhelar aprender cada día más de ella. Amén. El cristiano que no tiene duda generalmente es porque nunca estudia la Biblia, nunca la lee. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche es cómo dar fruto. Esperamos en el Señor que esta noche pues su corazón esté siendo ministrado, su corazón esté siendo fortalecido, su corazón esté siendo instruido. Hermano, que mi corazón, su corazón pueda estar recibiendo esta palabra, siendo escuchada. Hermano, que no solo oigamos, sino que también la vivamos. Esto es muy, muy importante delante de la presencia del Señor. En Mateo 13:23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla, amén, en tierra buena. Oiga, qué lindo es este pasaje. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra. Este oye la palabra. La entiende. Qué tremendo. Oye la palabra. La entiende. Si da fruto, produce 1%, 60%, 30%. Entonces, ¿cómo dar fruto? Bueno, volvamos a esto. Simplifiquemos todo, ¿verdad? El que da fruto, hermano, es aquel que se le sembró la semilla en tierra buena. Su corazón es bueno. Oye la palabra, entiende, da fruto y produce. Sencillo. Produce. ¿Por qué produce? ¿Por qué produce, hermano? Porque oyó la palabra. Consecuencia, la entendió y dio fruto. Ahora encontramos la parábola del sembrador. Es utilizada en los 3 evangelios, cada uno de ellos varía la forma de fructificar. Por ejemplo, oír y entender la palabra. Mire qué tremendo. Mateo 13:23. Oír y entender la palabra. ¿Cómo dar fruto? Oyendo y entendiendo la palabra del Señor. Esto nos llama la atención, mi querido hermano. Entender, viene del griego suneimi, que significa poner o producir juntos. Poner o producir juntos, entender o considerar ser sabio. El que se convierte en discípulo es aquel a quien le explican los misterios del reino. El que se convierte en discípulo es aquel que le explican los misterios del reino. Mateo 13, 10, 11. Amén. Oír y recibir la palabra. Marcos 4, 20. Recibir viene del griego paradechomai. Recibir significa tomar, aceptar, confirmar, igual a recepción. Y luego Lucas 8:15 dice la palabra, oír y retener, oír y recibir la palabra, oír y entender. Mire qué hermosa la palabra.
Número 1, oír y entender la palabra, Mateo 13:23. Oír y recibir la palabra, Marcos 4:20. Oír y retener, Lucas 8:15. Bueno, retener igual al griego catatecho, sostener, detener, retener, encerrar y mantener seguro. Mis amados hermanos, esta noche el tema es cómo dar fruto. Y le he explicado de muchas maneras cómo nosotros podemos dar fruto delante de la presencia del Señor. Bueno, necesitamos sentarnos, tomar papel y lápiz, estudiar la palabra del Señor, tener una bendición ministerial. En fin, hay muchas formas de poder recibir una bendición, pero ¿cómo dar fruto? Es la pregunta, ¿verdad? El tema esta noche. Bueno, oyendo la palabra del Señor. Sí, Señor, debo de sentarme y escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Así que déjeme orar y bendecirlo en esta noche. En el nombre de Jesús, le suplico al Señor que esta palabra en usted y en mí pueda dar mucho fruto, y fruto exquisito, ¿verdad? Que el Señor venga a su huerto, hermano, y que coma de su huerto nuestro amado. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por esta bendición, esta noche. Te suplico que esta palabra quede en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, al 100%, al 60%, al 30%, Señor. Yo te agradezco de todo corazón por este momento tan hermoso que tú nos permites de comparecer delante de tu presencia. Gracias por esta tu palabra. Te suplico que sea de bendición, Señor, a nuestros amigos, hermanos, hasta donde nuestra voz pueda llegar, pueda alcanzar. Señor, que esta semilla pueda ser sembrada, Padre, y pueda producir, pueda germinar, pueda dar mucho fruto, Señor, delante de la presencia del Señor. Yo te lo agradezco en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, que tenga una excelente noche. Recuérdese que mañana tenemos oración tempranito, ¿verdad? Y luego por la tarde pues tenemos estudio por Zoom para jóvenes, 3:30. Con los jóvenes vamos a estar estudiando los dones, los 18 dones. Luego vamos a estar compartiendo por Zoom de iglesia, y por la noche estaremos estudiando nuestro tema matrimonial. El domingo tenemos 2 servicios, 8:30, 11:30, y luego por la tarde a las 4 de la tarde en Totonicapán, y a las 8 de la noche tema para jóvenes. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que tenga un excelente fin de semana. Bendiciones, hasta pronto, bendiciones.